Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Hola, ya estamos aquí reunidos hoy día con Daniela Gutiérrez, una enfermera que ha dedicado su vida a la calidad. Hoy vamos a conversar sobre actualizaciones en COVID y primero que nada, querida Dani, muy bienvenida y muchas gracias por este tiempo en que nos vas a ilustrar con todo tu conocimiento. Hola doctora, de nada, aquí estamos para comunicar. Exactamente, y eso es lo primero que vamos a hacer. Hoy quiero primero que te presentes, que nos cuentes cómo una enfermera clínica que estuvo en la UCI ahí trabajando codo a codo en el ámbito clínico, hoy está en una posición de decisión tan importante en calidad. ¿Cómo se llega en la enfermería y probablemente en otras profesiones también a dedicarse al ámbito de la calidad? Le cuento un poco de mi currículum. Bueno, como usted dice, yo trabajé en UCI durante un par de años y después se dio esta posibilidad de comenzar a trabajar en calidad desde la mirada primero de la acreditación, después de los procesos y de todo lo que tiene que ver también con las guías y lo que está hoy en día, que es el tema del COVID. Yo soy enfermera jefe de calidad, llevo un área de calidad, aparte soy director técnico de una entidad acreditadora, por tanto está 100% ligado una cosa con la otra. Así que ya llevo en total 12 años de experiencia y dedicada ya mayor tiempo a lo que es la calidad. Y un poco como escribiendo la historia en este país, tal como tú dices, de una directora de una entidad acreditadora. Explícame un poquito eso Bueno, le cuento, a nuestros auditores. Todo esto nació con la reforma de salud en el 2004, ya empezó el proceso de reforma que incorporaba una serie de cambios y dentro de eso estaban las garantías GES. Ya que una de esas garantías, ¿cierto?, está la protección financiera, la oportunidad, y una de esas garantías es la calidad. ¿Y qué quiere decir esa garantía? Que independiente si trabajas en una institución pública o privada, o si tú eres paciente de ambos sistemas de atención, tienen que asegurar la calidad de la atención. ¿Y cómo se asegura? Tanto como en la ley de derechos y deberes, que es lo que hablábamos hace un tiempo atrás, y también es un sistema que mide esa calidad, ya que son los estándares mínimos, lo mínimo que debe tener un centro de salud para otorgar prestaciones con seguridad y calidad, ¿ya? Seguridad primero incluso. La seguridad primero, ¿cierto? Claro. Exacto, y se mide a través de los estándares, lo miden las entidades acreditadoras, que son empresas externas, y que certifican a las instituciones en calidad. Y eso es parte del proceso que uno hace, ¿cierto? Cada 3 años uno tiene que certificar, y uno ve en los hospitales que dice acreditado en calidad o las clínicas, y eso pasa por una certificación que está ligada a la Superintendencia de Salud. Y eso es un gran trabajo porque si bien tú eres la jefa del departamento de calidad, en el fondo la calidad día a día la hacemos todos con un trabajo que tiene que ser dedicado, que tiene que ser prolijo. Es como si todos los días nosotros fuéramos pacientes de esa propia institución, o nuestra madre, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces tenemos que hacerlo con cariño, pero también con conciencia de que cada uno de nuestros actos repercute en el resultado final, desde lo más bonito hasta la cirugía más compleja, ¿cierto? Entonces, ¿tú cómo haces para que estas recomendaciones de calidad le lleguen realmente a las personas y se evalúen? Es un proceso de calidad. La gestión de la calidad, como usted dice, doctora, involucra todas las áreas. Nosotros trabajamos con la prevención de riesgo, con el recurso humano, con los funcionarios clínicos, los procesos clínicos como identificación de pacientes, la seguridad de la cirugía, las infecciones asociadas a la atención de salud, el sistema de gestión de eventos adversos, cómo se maneja el equipamiento, porque ahí lo que busca, por ejemplo, en el equipamiento es que se hagan las mantenciones de los equipos, que se cumplan los protocolos establecidos, y así son 104 requisitos de calidad los que se evalúan, por ejemplo, en una institución de atención cerrada. Por tanto, ahí los procesos tienen que ir alineados con la calidad del servicio. Ahora, de esos 104 requisitos, cada uno a su vez tiene un par de puntos de verificación que tienen que ser cumplidos, ¿no es cierto? Exacto, ahí tenemos la OPC, todos los servicios clínicos participan, servicios de apoyo como el laboratorio, kinesiología, por tanto, todos ellos tienen que tener protocolos de atención para los pacientes. ¿Y ahí cómo lo evaluamos? A través de indicadores de medición, a través de encuestas, a través de la gestión de reclamos, etcétera. Todo eso se va evaluando.
Claro, aquí tenemos que recordar que parte de los derechos y de los pacientes establecidos por ley es que ellos sean capaces de tener una información oportuna, un trato digno, una oportuna cierta citación. O sea, hay miles de detalles. Bueno, pero hoy estamos aquí, querida Dani, para conversar específicamente de algo que está siendo motivo de actualización día a día, que es el COVID. Y puede ser que uno diga, el COVID, hay personas para las cuales probablemente esto fue una historia ya pasada, pero nosotros aquí en las instituciones de salud tenemos que ir actualizándonos día a día, y por eso que hoy día le he pedido hoy a nuestra querida Daniela Gutiérrez, ¿cierto?, jefa de calidad de Red Salud Rancagua, que nos ilustre sobre las últimas medidas que la autoridad sanitaria ha dispuesto. Nuestra ministra Jimena Aguilera, ¿cierto?, ha agilizado varias medidas que pueden ser controversiales, y por eso hoy día queremos conversar algunos puntos específicos con Daniela. ¿Te parece, Dani? Sí, sí. Perfecto. En el ámbito general, se suspende el uso de mascarillas en todos los lugares públicos, privados, cerrados, abiertos, ¿cierto?, de circulación masiva. ¿Qué te parece a ti esta medida, excepto, ¿cierto?, en las instituciones de salud? Bueno, entramos a la fase de apertura y eso significa, ¿cierto?, que se ampliaron las medidas. ¿Qué me parece a mí? Bueno, por una parte, debemos mantener el cuidado. Si bien se abrieron las especificaciones y ya podemos no usar mascarilla, siempre hay que ver los lugares que estén con más aglomeración, las personas que tengan factores de riesgo. Si bien ya la ley te permite cierta distensión de las medidas, no hay que olvidar que el virus se transmite rápidamente, o sea, es en el ambiente. Si hay ambientes cerrados, el aire no fluye, por tanto los microorganismos se mantienen en el aire. Pero eso es importante, si bien, como dice usted, hay una fase de una apertura, que también tengamos responsabilidad del cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Si vamos en un recordar que apertura es parte del plan paso a paso, o sea, esto es algo en lo que podemos avanzar, pero también podemos retroceder según los indicadores. Exacto. Sí, exacto, va a depender, ¿cierto?, del nivel de positividad y otras cosas que podemos retroceder al uso de la mascarilla, y así sucesivamente hasta la etapa, va a las diferentes etapas. Ya nosotros hemos pasado por todas, ¿cierto? Desde que está confinamiento completo. Confinamiento, ¿cierto? Después el uso de la mascarilla, bueno, que se mantuvo durante todo este tiempo. Entonces yo creo que hay que tomarlo con un grado de responsabilidad. Y con responsabilidad de cada uno de nosotros, cómo contribuimos, ¿cierto?, también a disminuir un poco la carga del personal de la salud, que nosotros aquí estamos solas, cada uno en una oficina. Exacto. Pero el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio. Cuando uno está de turno en la UPC, por ejemplo, son 24 horas de estar seguidos con la mascarilla puesta. Quiero que la gente empatice un poquito con ese sentimiento, con esa sensación. Y es importante decir, o sea, si nosotros concurrimos a un centro de salud como paciente, debemos ir con mascarilla. No debería permitirse la entrada si los pacientes en este caso no llegan con su mascarilla al centro de salud. Eso es importante tenerlo en consideración, ¿ya? Y llamar a que... ¿Qué pasa si llega sin mascarilla? Puede el centro no permitir su entrada, puede el centro, porque está en este caso en las normas de actualización de las medidas, en la circular C37 dice que debe exigirse el uso de la mascarilla. Pero también podemos proveerle la mascarilla. También, eso va a depender del centro, pero sí, está dentro de las opciones que te provean de esta mascarilla para que tú puedas entrar. Claro, porque a mí se me ocurre que si alguien llega de urgencia, por ejemplo, claro, a atenderse, no correspondería invitarlo a irse, sino que más bien acogerlo y hacer que se cumpla esta medida que es fiscalizable. Esto es importante porque el uso de mascarilla dentro de los recintos sanitarios, a quien le van a pasar la cuenta es al centro, no al usuario. Exacto, así es. Eso es muy importante. Ahora, esto funciona para las entidades de salud, pero en donde circulen pacientes, ¿cierto? Si hay una oficina que es solo administrativo, ¿qué corresponde? Va a depender de la institución, pero si solo, o sea, esto es contacto con pacientes. Todos los funcionarios que tengan contacto del paciente, en este caso si es oficina administrativa, no atienden pacientes, no hay flujo de personas, ahí se puede exceptuar la medida siempre y cuando el centro lo determine. Ya van a depender también de las políticas que cada centro tenga.
aquí, mira, Dani, perdona que te voy a hacer las preguntas que las personas nos hacen a nosotros. Imagínate que el centro tiene varios pisos y hay un piso X donde no circulan pacientes. ¿En ese piso igual es exigible el uso de mascarilla, aunque no circulen pacientes? Ahí van a depender las leyes del trabajo, doctora, porque esto, para bien o para mal, está mezclado con las leyes del trabajo. Y en ese caso, la ley del trabajo no obliga a las normas que tienen que ver con eso el uso de la mascarilla, porque no hay contacto con pacientes. En los funcionarios, en el personal, entonces Exacto. los empleadores no tienen facultades para obligar a los empleados al uso de mascarilla. Claro, ahí se tiene que promover, pero no puede ser una obligación. Es obligación solo en el caso de la atención directa de pacientes. Hoy esto está difícil porque ahí uno va haciendo el desafío, claro, porque uno dice ya, pero si esa misma persona que está en ese piso en que no se atienden pacientes, pero almuerza con aquellos funcionarios que sí atienden pacientes, corresponde, no corresponde, en los casinos, en las instituciones de salud, se usa mascarilla porque uno tiene que comer. Claro, y siempre el funcionario que trabaja en un centro de salud tiene probabilidad de atender a un paciente, porque incluso contabilidad, llegan los pacientes a pedir facturas, puede darse esa comunidad. Por eso en las instituciones en general mantienen esta política independiente que tú estés en una oficina de mantener el uso de mascarilla. Sí, es por eso, porque pueden, hasta nuevo aviso. Y tiene también que ver con el control de brotes, doctora. Obviamente, ahora estamos más propensos a que existan brotes, tanto intrahospitalarios como extra, ¿ya? Porque obviamente se levantaron las medidas, hay menos testeo, por tanto, ahí hay un riesgo mayor de tener mayor cantidad de brotes. Claro, ahí tenemos también que importante explicar qué es un brote. Un brote es cuando hay más de 3 casos en una institución. Por ejemplo, yo estoy en una oficina, trabajan 3 personas y 3 de ellas se enfermaron en una misma cronología de tiempo, tú hablas de un brote. Y esos brotes se estudian, el por qué. Y ahí obviamente tú ves el distanciamiento físico, cuáles son las medidas de aseo que tenga el recinto, entre otras cosas. Porque también, como dije yo, el tema responsabilidad, tratar de mantener una distancia, limpiar nuestra zona de trabajo o de comunidad, ventilar los espacios, para que se produzca ventilación, tener una puerta y una ventana donde haya flujo de aire. No sirve que esté solo la ventana, tiene que haber un flujo de aire. Mira qué importante esto que tú estás diciendo, porque en el fondo en un recinto debe existir esa posibilidad de que el aire entre por un lado y salga por el otro, o sea, que exista corriente de aire. Eso es importante y favorece el que ahora te... Y ahora, siguiendo con nuestra conversación con Daniela Gutiérrez, en Calidad estamos actualizando las medidas contra, ¿cierto?, la dispersión de este germen, de este virus que se llama SARS-CoV-2 y que produce el COVID. Querida Daniela, para ir redondeando, esto del uso de mascarillas entonces en las instituciones de salud es algo que hasta en un piso vamos a tener que seguir adelante. Bien, ¿y qué te parece el control de la temperatura en los accesos? El ministerio lo sacó por ineficiente como medida. ¿Qué te parece eso después de que hicimos tantas filas para tomarnos la temperatura? Que es súper ineficiente, o sea, es la realidad que la temperatura puede ser un síntoma, pero no es el síntoma principal, como lo pudimos ver en la pandemia.
en general es ineficiente, o sea, no hay otra palabra para describirlo, ya no tenía forma, porque finalmente alguien que está súper enfermo, con fiebre, no va a llegar a un centro comercial, por ejemplo, son más síntomas, cada paciente es único, por tanto uno puede tener unos síntomas, el otro otro, entonces en general, y no es el síntoma principal, lo que uno ve en la experiencia fue el dolor de cabeza, fue la pérdida de gusto y no la fiebre. Por y tanto, fueron los asintomáticos también, los o sea, asintomáticos, claro. claro, la mayoría, entonces era ineficiente. Así que yo aplaudo esa medida, el tema de la temperatura. Así que bien, me parece una buena medida. Claro, Ahora tiene que estar el autocontrol, ¿cierto? El autotesteo en las farmacias que existe y obviamente conocer los síntomas y en el caso que yo esté enfermo, tenga pérdida del gusto, dolor de cabeza, no asistir a trabajar, por ejemplo, ni obviamente pasearme en zonas con aglomeración. Eso ya va a ser responsabilidad de cada uno. Exactamente, pero resulta que todavía la autoridad sanitaria pide que en algunos recintos asistenciales se haga control de la temperatura de los funcionarios. ¿Qué te parece eso? También es discutible porque no es solo la temperatura, vuelvo a insistir, están los otros síntomas cardinales, que son la pérdida de gusto, el olfato, entonces esos son síntomas, tendrías que ver el contexto de la persona. Perfecto. Así que yo estoy a favor que haya un tema de encuesta, un testeo que tenga que ver con los síntomas en general y no solo con uno. Perfecto. Vamos a ir conversando hoy con Daniela Gutiérrez, pero ahora los quiero invitar a una segunda pausa musical y volvemos de inmediato con ella. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.